¿Cómo están, amados? ¿Bendecidos y en victoria? Bueno, qué bueno que está aquí, qué bueno que vino a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Qué bueno que se esforzó en venir. Hoy es domingo, ¿qué estamos? 17 o 17, Domingo 17 de mayo. Ya se nos está yendo el año muy extraño, muy sabe cómo, ¿no? Porque pues, nos hemos estado metidos en casa nada más. Entonces como que ya extrañamos estar laborando, agarrar la rutina, levantarte temprano y empezar a hacer las cosas que habitualmente haces. Y la verdad nos hemos estancado ahí, pero bueno, todo tiene su tiempo, nada es para siempre. Y estamos rogando a Dios que todo esto cambie y que pronto podamos, ¿verdad?, entrar a nuestra vida habitual, tener nuestros servicios normales y estar yendo a nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Dios proveerá, amén. Así es que Dios te bendiga hoy en este día. Y antes de empezar con nuestra prédica de hoy, la palabra de hoy, quiero felicitar al profe, que fue Día del Maestro. Dios me lo bendiga, profe, Dios lo guarde, qué bueno. Una de las profesiones muy bonitas, enseñar, amén. Gloria a Dios por los maestros, porque nos enseñaron, ¿verdad? Y aprendimos, y por esa enseñanza y por ese conocimiento que recibimos, pues podemos hacer nuestro trabajo, enfrentar cualquier situación en nuestro trabajo, porque tenemos el conocimiento previo, amén. Gracias a Dios por la vida del profesor Socorro y por los demás que son maestros también. Dios les bendiga. ¿Y cómo están hoy? ¿Bendecido? ¿Contento? Gloria a Dios. Bueno, el domingo pasado estamos hablando acerca de la vida, lecciones de la vida de David. Y el domingo pasado hablamos de, ¿verdad? Toma tu responsabilidad, o ¿cómo? Acepta tu responsabilidad. Si mal no recuerdo, acepta tu responsabilidad. Y empezamos a hablar básicamente de la vida de Saúl. Empezamos con Saúl porque Saúl de alguna manera fue la introducción, de alguna manera, ¿verdad?, para que también David entrara a este plan de Dios. Pero no significa, ¿verdad?, que Dios ya tenía el sucesor de Saúl cuando Dios escogió a Saúl. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy se llama el tema, ¿dónde está el del? Gloria a Dios. El día de hoy tenemos el tema que se llama el plan original de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El plan original de Dios. Así es que antes de empezar con nuestra prédica del día de hoy, ¿cuántos trajeron su Biblia? Amén. Levante su Biblia, y allá en casita también que nos ve, vamos a hacer nuestra confesión de fe, porque la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Así es que diga después de mí: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Ella habla de mí, de lo que soy y lo que llegaré a ser. Medicina para mi cuerpo y vida para mi alma. Creo en lo que está escrito, creo en lo que me es dado. Por tanto, no temeré, no me rendiré, esperaré en Dios, porque en su palabra he confiado. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy se llama Lecciones de la vida de David. Y estamos hablando acerca de Samuel. Samuel capítulo 13, verso 11. Por favor, sígueme ahí en tu Biblia. Samuel capítulo 13, verso 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desesperaba y que tú no venías dentro del plazo señalado
y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. En esto nos quedamos la semana pasada. Estamos viendo de cómo Saúl desobedece al Señor. Samuel le da unas instrucciones y le dice: no vayas a la batalla hasta que yo venga. En 7 días yo vengo, ofreceré el sacrificio e irás a la batalla. Pero cuando se llegó el día que Saúl iba a enfrentar a los filisteos, Samuel no llegaba. Y como no llegaba, Saúl tomó la iniciativa de hacer el holocausto, cosa que a él no le correspondía. Entonces se adelantó a hacer algo que no le correspondía, y cuando lo hizo, trató de excusarse y de decir: es que la gente me estaba, como decía aquí, el pueblo se estaba desesperando, de alguna manera sentía la presión de la gente. Y como no venía Samuel, dijo: y es que no venías tú, pues tuve que hacerlo. Estas fueran la excusa por lo cual Saúl hizo el holocausto. No tomó su responsabilidad, no actuó con responsabilidad y no aceptó la responsabilidad. Más bien le echó la culpa al pueblo, porque el pueblo se desesperaba, y se le echó a Samuel porque no llegaba. Pero él no toma su responsabilidad, y esto es muy importante, porque si no tomamos la responsabilidad de nuestros actos y nuestros hechos, no podemos pasar en la vida culpando a los demás por el estado en que me encuentro, por la situación en la que me encuentro. Yo te voy a decir una cosa. En la abogacía hay una de las cosas que se manejan, que se llama ¿cómo se llama? La culpa, o la culpabilidad circunstancial, algo así. ¿Qué significa esto? Que actúas por causa o por presión de las circunstancias. Vamos a decirlo de esta manera: cuando una persona actúa o hace algo incorrecto y culpa, ¿verdad?, a las circunstancias. Por ejemplo, una persona que en su casa sufrió violencia en la familia, en la esposa o en su mamá o en el entorno familiar, y luego crece y sigue con esa tendencia, y luego él dice, ¿verdad?, es que yo así crecí, en mi casa así fui, yo sufrí violencia intrafamiliar, y por eso sigue ese mismo patrón. Pero en realidad no debe de ser así. Cada uno de nosotros debemos de aceptar nuestra responsabilidad. Cuando tú creces y ya tomas tus propias decisiones, ya no son decisiones por culpa, ¿verdad?, de lo que sucedió en mi infancia, ahora soy como soy. No es así. La culpa es circunstancial. Entonces, no podemos pasar nuestra vida diciendo que porque lo que no tuve, lo que me faltó, lo que me sucedió en mi infancia, es por eso que actúo de esta manera. Es cierto, hay un daño, pero también Dios nos da la capacidad para poder tomar buenas decisiones. ¿Sí me explico lo que te estoy diciendo? ¿Por qué te digo todo esto? Porque no debemos de tomar nuestra responsabilidad, de hacernos responsables delante de Dios. Porque una persona que no toma la responsabilidad de sus actos y de sus hechos, todo el tiempo se está lamentando de su situación. Y nunca va a salir adelante, nunca va a ver el éxito, nunca va a tener aquello que había soñado, porque vive con un pasado que no se puede desprender de él, echándole la culpa a los demás. Ya creciste, ya maduraste, ya tomas tus propias decisiones, entonces empieza a hacerte responsable de tus hechos. ¿Sí me explico? A veces una de las cosas que me cae, no voy a decir que me cae odio, ¿verdad? No voy a decir que odio, pero me cae mal, que las personas después de
de haber madurado, haber crecido, cuando están actuando de una manera errónea o una manera incorrecta, dicen, es que yo toda mi vida así he sido. Y eso no es correcto. La palabra de Dios dice en Corintios que es de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces no puedes vivir todo el tiempo apegado a las cosas del pasado. Si recibiste a Cristo, es que debes de ser tú una nueva criatura. Ya no tiene que ver nada tu pasado. Ahora lo que importa es tu presente y el futuro que Dios tiene para ti. Pero hasta que no te despegues de tu viejo hombre y empieces a caminar conforme a lo que Dios dice, entonces vas a ver el plan de Dios en tu vida. Hoy vamos a seguir acerca de Saúl, porque vamos a aprender algo muy importante. Nos quedamos en el verso 12. Vamos por favor al verso 13. Primera de Samuel 3:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. En otras versiones dice, neciamente has actuado. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Fíjate bien, podemos dar una muy buena apariencia de ser buenos cristianos, de ser buenos siervos de Dios. Pero si desobedecemos a Dios, estamos actuando como Saúl, locamente o neciamente. ¿Por qué? Porque no importa cuánto nos justifiquemos, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, ¿verdad? Obedecer a Dios en la vida de un cristiano es lo esencial. Es lo esencial. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Fíjate bien, ahorita estamos culpando las circunstancias, o mucha gente culpa las circunstancias por el coronavirus. ¿Por qué no vamos a trabajar? Bueno, a unos porque los despidieron y a otros por el coronavirus, No va ¿por qué no vas a la iglesia? ¿O por qué no te pones a ver las prédicas? Es increíble que en la iglesia, habiendo tantos miembros y nada más vistas, hay 5, 6, 30, 15. Cuando son más de 100, ¿no? Más de 200. Entonces, mi amado, ahí se da uno cuenta que en realidad no puedes culpar lo que está sucediendo ahorita. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Entonces, no podemos vivir de apariencia. Samuel le dijo, has hecho neciamente, o has actuado neciamente, o has actuado locamente. Porque toda persona que no está alineada al plan de Dios está actuando locamente. Toda persona que basa su vida en lo que dice la gente, que basa su vida en lo que ve, que basa su vida en las circunstancias que están pasando a su alrededor, está actuando locamente. Te lo voy a decir por qué. La palabra de Dios dice en Romanos que habiendo conocido a Dios, no le honraron, no le adoraron, no lo reconocieron. Y dice, y su necio corazón se entenebreció. ¿Qué quiere decir? Que si no nos metemos al plan de Dios, si no nos sometemos a Dios, si no nos metemos a la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, y que es la que debe gobernar toda o cada una de las vidas del ser humano, estamos actuando locamente. Porque toda persona que no actúa conforme a la verdad de Dios está actuando locamente. Sencillo. ¿Por qué los científicos no creen en Dios? Actúan locamente cuando la verdad está aquí. Actúan neciamente, no queriendo reconocer a Dios como creador. Actúan en sus propios conocimientos y sus propios entendimientos. Pero cualquier persona que no actúa conforme a la palabra de Dios es una persona necia, es una persona que está actuando locamente. Te lo voy a hacer así de sencillo. ¿Cuántos saben
que el seguir esta palabra trae bendición, trae vida, trae sanidad. El creerle al Señor, el creer en su palabra, trae bendición a ti y a tus generaciones. Entonces, si no seguimos la palabra de Dios, estamos actuando locamente, porque no estamos haciendo lo que es correcto para que nuestras familias sean bendecidas. ¿Sí me explico? Tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, porque eso nos va a traer bendición. Y aquella persona que busca su bendición lejos de Dios, no la va a encontrar. A lo que llaman bendición no es bendición. Así es que, mi amado, toda aquella persona que no actúa o que no camina conforme a la palabra de Dios, está actuando neciamente, locamente. Yo te decía que en Romanos dice: porque viendo, ¿verdad?, la grandeza de Dios, las cosas creadas, las cosas hechas, no le reconocieron a Dios, y su corazón se envaneció, se endureció. Es lo que pasa cuando una persona no reconoce a Dios. Es lo que pasa cuando nosotros estamos actuando fuera del plan o fuera de la palabra de Dios. Estamos actuando neciamente. Dios le dijo a su pueblo: pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge tú. La bendición para que te vaya bien a ti, a tus generaciones, a tu casa. Entonces Dios nos da a elegir, Dios nos da a escoger. Y es lo que pasó con Saúl. Ahora dice en el siguiente verso, dice: ahora Jehová hubiera confirmado el reino sobre Israel para siempre. Fíjate bien lo que le dice Samuel a Saúl: ahora Dios hubiera confirmado tu reino. ¿Para qué? Para siempre. Eso es algo muy importante, lo cual quiero hoy enseñarles, mis amados. Porque esto que dice Samuel, esta declaración, es un conflicto para muchas personas de la teología, que hablan teología. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que como Dios conoce todo, que Dios controla todo, que Dios mueve todo, que Dios es soberano, ¿verdad? Dios ya sabía que iba a fallar Saúl, y por eso se preparó a David. Eso es algo muy importante. ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente? ¿Saben lo que significa omnisciente? Que todo lo sabe. Omnisciente, que todo lo sabe. ¿Qué quiere decir esto? Que Él conoce mi pasado, mi presente y conoce mi futuro. Eso se llama la omnisciencia de Dios. Él es todopoderoso. Entonces hay muchas personas que realmente creen esto, y yo lo creo. Pero esta clase o este tipo de creencia, de la manera en que lo vemos a veces, o de la manera en que lo ve la gente, trata de echarle toda la responsabilidad a Dios. El hecho de que Dios sepa todas las cosas no quiere decir que Dios se basa, ¿verdad?, en los errores de los seres humanos. Él se basa en su plan para hacer todas las cosas. Te lo voy a explicar punto por punto. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? Ok. Muchas gentes han preguntado, me han dicho, a lo mejor tú también te has hecho esta pregunta: ¿por qué, si Dios sabía que Adán y Eva, como Él es omnisciente, todo lo sabe, sabía que iban a pecar, por qué pues puso el árbol ahí? ¿O por qué pues los creó? Los hizo. Yo sé que te has preguntado esto. ¿Qué significa eso? ¿Por qué, si Dios sabía que Adán y Eva iban a caer, por qué plantó el árbol? ¿O por qué permitió que Adán y Eva pecaran? Si Dios sabía, ¿por qué no lo impidió? Muchas personas se hacen esta pregunta: ¿por qué Dios, sabiendo y conociendo todas las cosas, por qué permite estas situaciones? Es lo mismo como decir:
¿por qué si hay tanta muerte, hay tanta guerra, tanta maldad, Dios la permite? Y de alguna manera se trata de excusar los actos del hombre. Hay algo que debemos de entender para poder entender el por qué Dios permite que pasen todas estas situaciones. Y esto es entender la soberanía de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? ¿Y saben lo que significa soberano? ¿Me puedes poner, por favor? Dice el diccionario que soberano significa que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Y luego dice poder soberano, que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro. Eso es lo que significa soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no le vas a decir a Dios qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Tú no le puedes decir eso a Dios. El por qué lo hace tampoco le puedes decir, porque Él es soberano. Él decide porque Él está siguiendo su plan, su propósito, no el tuyo. Y a veces en el propósito de Dios, ¿verdad?, no encaja con tu propósito. Porque Dios te creó a ti y a mí con un propósito, con un plan. Y tenemos que entrar en ese propósito. Así es que, de una manera que Dios es soberano, es que tú no le puedes, nadie le puede decir el por qué, para qué hace las cosas. Él se mueve porque Él sabe cómo hacerlo. Mejor que nadie. Ahora bien, hay algo en lo que Dios no interviene para nada. Y ahí no es soberano hasta que tú lo decidas. Y esto es en tu voluntad. Dios te dio la capacidad de escoger sin Él. Dios te dio a ti la capacidad de decidir sin que Él intervenga. Entonces ahí ya no es Dios soberano. La soberanía de Dios es sobre todo lo creado. Pero en el ser humano, la soberanía de Dios no actúa a menos que tú lo dejes actuar a Él. Porque mientras tomes tus propias decisiones y no sigas al Señor, entonces el Señor no es soberano en tu vida. Soberano quiere decir que es independiente. Tu vida depende de Dios, entonces Dios es soberano en ti. Pero si no, Dios no es soberano en tu vida. Porque si fuera de esa manera, mis amados, fuéramos como títeres de Dios. Dios nos movería como Él quisiera. Pero Dios nos dio la capacidad de escoger, de elegir. Por eso es que puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, para que ellos tuviesen la capacidad de escoger a Dios en obedecerlo o no obedecerlo. Entonces toda la maldad que pasa no es culpa de Dios, porque Dios no creó el mundo lleno de caos. Dios acomodó el mundo, Dios lo arregló, lo ordenó y luego puso al ser humano, no lo hizo al revés. ¿Por qué? Porque Dios quería que el ser humano le reconociera a Él como Dios, le obedeciera. Porque nadie conoce tu vida mejor que Dios. Y nadie sabe lo que es mejor para ti sino Dios, porque Él conoce tu futuro. Pero una pregunta surge, entonces, ¿por qué Dios deja que pasen esas cosas? En el ejemplo de Saúl o de Adán y Eva. Fácil. Porque Dios quiere saber si le amas o no. Si estás dispuesto a obedecerle y que Él sea Dios en tu vida o no. Entonces, Dios no puede intervenir en tus decisiones.
aún sabiendo que vas a cometer errores, que vas a pecar, que te vas a equivocar, y a lo mejor hasta que lo vas a dejar, Dios decide o espera a que tomes la mejor decisión. Y con la mejor actitud en tu corazón, y tomes tus propias decisiones. Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y estando allí, aunque Dios sabía que iban a caer, Dios todavía tenía la oportunidad le estaba dando al ser humano para reconocer su error y no actuar de esa manera. Te lo voy a poner así. Lo mismo pasa con Saúl. En el plan original de Dios, Dios tenía grandes planes para Saúl. Grandes planes tenía para Saúl. El punto fue que Saúl se salió del plan de Dios. Si Saúl hubiese obedecido, hubiese seguido las reglas o el mandamiento de Dios, quizás la Biblia no hablara ni de David. Pero como Saúl desobedeció, tomó sus propias decisiones, él lo perdió todo por querer tratar de agradar a la gente, por querer tratar de hacer las cosas por sí mismo. Desobedeció a Dios. Saúl se salió del plan de Dios y por eso fue desechado. Fíjate bien, esto es muy importante, mi amado, porque a veces nosotros también, cuando estamos actuando fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios, nos estamos saliendo del plan de Dios. Dios tiene grandes planes para ti y para mí. Te creó con un propósito, te formó con un propósito, pero ese plan no se va a llevar a cabo a menos de que tú te sometas a la voluntad de Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Saúl fue la elección de Dios, no David. Dios escogió a Saúl para que fuera rey. Y Samuel le dice: Dios hubiera confirmado hoy tu reino para siempre, pero desobedeciste. Lo que le estás diciendo Samuel es que Dios iba a bendecir a Saúl, a él y a toda su generación, porque hasta el día de hoy el reino o el ser rey, la familia, en este caso el hijo mayor, es el que lo sustituye. Cuando este rey ya se acabó su reinado, su hijo se levanta y se sienta en el trono, y los hijos de los hijos se sientan, y así sucesivamente toda la familia va entrando, ¿verdad?, heredando el trono. Entonces lo que hizo Dios con Saúl, Dios lo levantó y iba a bendecir a toda su familia, a toda su generación, pero Saúl desobedeció a Dios, y esto le costó todo a Saúl. Por causa de desobedecer a Dios, él lo perdió todo. Dios tenía planes para Saúl, pero como él se salió del plan de Dios, ya no alcanzó los planes que Dios tenía para él. ¿Te acuerdas de Elías? Hemos estado hablando de Elías, ¿verdad? Cómo Dios le llamó para que fuera y predijera profetizara la sequía. Y luego Dios lo mandó al arroyo de Querid. Y de ahí del arroyo de Querid Dios lo mandó con la viuda. Y de la viuda Dios lo mandó otra vez con Acab para decirle que iba a llover. Y después de eso, Elías mata a todos los profetas de Baal, pero se levanta Jezabel y le dice que lo iba a matar al siguiente día. Y entonces Elías se va y huye al desierto, se mete a la cueva y ahí se queda. Cuando Dios va a visitarlo, le pregunta: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué Dios le preguntaba eso? Porque no estaba ya siguiendo el plan de Dios. Elías se había desviado del plan de Dios. Desde que Dios lo llamó, él le dijo: ve con el rey, y luego lo mandó al arroyo. Y cada paso que Elías daba era porque Dios le estaba diciendo y Dios lo estaba guiando, y Elías iba obedeciendo la voz de Dios. Pero en este caso, como escuchó a Jezabel que lo iba a matar, él salió huyendo. Salió no porque Dios se lo mandó,
sino porque el temor, las circunstancias, lo llevaron a meterse a la cueva. Y esto es por lo que te quiero enseñar esto. ¿Qué hubiera pasado si Elías se hubiera quedado en la cueva ahí? No viene el carro de fuego y se lo lleva. Él hubiera muerto ahí quizás en la cueva, si él no se hubiera metido en el plan de Dios. Porque Dios vuelve a decirle: Elías, ¿qué haces aquí? Y él sale con el mismo pretexto. Es que he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, por Israel, que ha dejado tus hijos y me buscan a mí para matarme, y yo solo he quedado. La misma respuesta. Y Dios le vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí? Porque yo no te mandé aquí, yo no te dije, ¿verdad? Huye o vete. Yo no te moví, tú te moviste, te movieron las circunstancias, te movió el temor, y muchas cosas emocionales fueron las que movieron a Elías. Y lo mismo pasa también con Saúl. Lo movió la gente, la presión de la gente, que el enemigo estaba, pero no lo movió la fe. Y es lo que Dios espera de ti y de mí, que nos movamos con fe, creyéndole al Señor, no por las circunstancias, no por lo que vemos, no por lo que escuchamos alrededor, sino por la fe de creer que Dios es soberano en nuestra vida. Esto es muy importante, mi amado, porque a medida que nos movamos conforme a la voluntad de Dios, los planes de Dios en tu vida, en mi vida, se van a cumplir. Pero cuando nos desviamos del plan de Dios, siguiendo nuestras emociones, siguiendo las circunstancias, siguiendo lo que dice la gente, o lo que dice o hablan de ti, y no sigues lo que Dios dice, entonces ya no estás en el propósito de Dios. Estás actuando en tu propio entendimiento. Y ahí es cuando dice que somos necios. Actuamos locamente, porque lo correcto sería actuar de la manera en que Dios nos dice. Eso sería lo más correcto, sería lo más recto. Dios escogió a Saúl. Dios no tenía en mente cuando escogió a Saúl. Dios no tenía a David en mente cuando escogió a Saúl. Primera de Samuel 13, 14, ahí enseguida, el 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Eso es lo que le dice el profeta. Mas ahora tu reino no va a durar. Dios lo hubiera confirmado para siempre. Si tú hubieses obedecido, Dios te hubiera bendecido a ti y a tus generaciones y todo tu reino. Y serías un rey muy famoso. Donde quiera que se hablarían de las grandezas, de las misericordias. En vez de decir las misericordias de David, las misericordias de Saúl. Cómo Dios lo usó poderosamente. Pero dice Samuel: mas ahora tu reino no será duradero. Y luego dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cuál fue o qué fue lo que sucedió con Saúl, que desobedeció, y por causa de la desobediencia él lo perdió todo? Fue desechado y Dios se buscó a otro. Esto es muy importante. Dice la palabra que Dios se buscó un varón conforme a su corazón. Y esto siempre trato de enseñarlo, porque a veces se tiene la creencia que el corazón de David era como el corazón de Dios. Y no era así. No era así. Y yo siempre lo enseño con mi esposa cuando nos íbamos a casar. A lo mejor ya lo has escuchado varias veces. Que cuando nos íbamos a casar, mi esposa anduvo buscando su vestido de novia. Buscó aquí en Vallarta y no halló nada. Se fue a Guadalajara a buscar su vestido nuevo, el que ella quería, y no lo halló. Y yo dije: Señor, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora dónde la mandan? ¿Más lejos? ¿O una ciudad más grande donde haya más tiendas? Entonces fue y no encontró el vestido. Cuando regresa, le digo: oye, ¿cómo que no hallaste el vestido? Oye, allá hay 3 o 10 veces más tiendas de novia que aquí. No me digas que no hallaste. Me dijo: no hallé nada.
Dije, pues no nos vamos a casar o qué. Señor, me puse a orar. Yo estaba esperando nomás que me dijera cuánto iba a costar, Total de que ella trabajaba en un hotel, y estando ahí en el hotel, a veces dejan revistas y todo eso. Y viendo la revista, ándale que se encuentra un vestido de novia como ella lo quería. Inmediatamente me habla por teléfono, bien emocionada, bien exaltada, diciéndome, oye, ayer mi vestido, fíjate que, está como yo lo quería. Mira que me empezó a describir el vestido, que el velo, que la pedrería, cosas que yo no entiendo, ¿verdad? Pero ella me decía tan emocionada de lo que había encontrado. Y yo dije, bueno, está bien, a mí nada más dime cuánto me va a costar. Esa era mi preocupación. Dime cuánto me va a costar. Entonces, cuando ella ya me dijo, es que lo vi en una revista, yo pensé, dije, vamos a verlo, ¿no? Y a ver cuánto nos cuesta. No, pues tuvimos que ir con alguien a que le hiciera el vestido. Pero ¿qué te quiero decir con eso? Cuando hablamos de que Dios escogió un varón conforme a su corazón, es porque Dios estaba buscando a alguien que llenara los requisitos que Él estaba buscando para ponerlo como rey sobre Israel. ¿Sí me explico? Mi esposa vio muchos vestidos, pero ninguno como ella quería. Todos estaban bonitos, todos estaban hermosos, pero no lo que ella quería. ¿Sí me explico? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué entonces cómo David era conforme al corazón de Dios? Es que cuando Saúl fue desechado, o más bien Saúl desechó a Dios por desobedecerlo, Dios se tuvo que buscar a alguien. Pero no cualquiera, había muchos, pero de esos, ¿cuáles es el que llena los requisitos? Que a mí me guste para ponerlo como rey. ¿Sí me explico? Entonces, Dios se buscó a David. David no era el plan original de Dios, Saúl era el plan original de Dios. Samuel le dice, tu reino hubiese sido confirmado para siempre. Entonces Dios tenía en mente a Saúl bendecirlo y a él y a sus generaciones eternamente. Pero por la desobediencia de Saúl, Dios se tuvo que buscar a otro, porque si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, está bien, es tu decisión. Pero dice el Señor, yo me voy a traer otro, porque no voy buscando tus planes o tus propósitos. Dios está haciendo sus planes, Dios está haciendo sus propósitos, por eso es soberano. Entonces Dios no se mueve porque se te quebró una uña, porque está nublado. Dios no se mueve por eso, Dios se mueve por sus planes. Si tú quieres, bien, si no quieres, no. ¿Sabes qué pasó con Jonás? Dios le dio una orden. ¿Y sabes para dónde se fue Jonás? Para el otro lado. Es que yo ya sabía que eres grande en misericordia, por eso, ¿para qué iba a ir? Eso no te importa, Jonás. Tú ve y haz lo que yo te estoy mandando. Porque si Jonás no hubiese ido, el pueblo no se hubiera arrepentido. Y el problema no es que si Dios tiene o no misericordia, el problema es que tú obedezcas lo que Dios te dice y Él decide lo que quiere hacer después. Dios se buscó un varón conforme a su corazón. Algo interesante, me pones por favor la siguiente, algo interesante aquí. El Señor buscó a David después de que Saúl fue rechazado, no antes. ¿Sí me entiendes? Esto es algo muy importante. David no fue escogido antes. O David escogió, mira, tú primero Saúl me vas a servir, luego me vas a fallar y luego tú David te vas a encargar. No. Dios escogió a Saúl y lo puso ahí, pero este fue rechazado y dice la palabra, Samuel le dice, Dios se buscó un varón conforme a su corazón. En ese momento que Saúl falló, Dios se buscó un varón conforme a su corazón. Este sucedió en el segundo año del reinado de Saúl. Dice Samuel 13:1. Ahí fue cuando Saúl empezó a desobedecer.
Y luego, al final de su reinado, Saúl reinó 40 años. 40 años reinó Saúl. Está en Hechos 13:21. Y luego en 2 de Samuel 5:4 dice la palabra que David tenía 30 años cuando se convirtió en rey. Algo importante aquí. A ver, los que saben matemáticas, los que son buenos en matemáticas. Saúl en sus primeros 2 años de su reinado desobedeció y fue desechado. Saúl reina 40 años. Pero dice la palabra que David reinó cuando tenía 30 años. Entonces, ¿cuántos años hay de diferencia? De que David todavía no nacía cuando Dios lo escogió. Son 8 años de diferencia. Saúl reinó 40 años, en los primeros 2 años falló, pero David reinó cuando él tenía 30 años. Cosa, ¿verdad?, increíble, que Dios escogió a David sin que él todo hubiese nacido. ¿Sí me explico? David fue escogido por Dios desde antes de nacer, porque dice la palabra de Dios que Dios nos predestinó a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios ya te había conocido a ti desde antes de la fundación del mundo. No sé dónde estábamos, pero Dios ya nos había conocido desde antes de haber nacido. Pablo también dice que Dios lo escogió desde el vientre de su madre para llevar el evangelio a los gentiles. Él está diciendo: desde antes que yo naciera, el Señor ya me había escogido para llevar el evangelio. Se apartó del plan de Dios, sí, anduvo por otras cosas, sí, pero Dios lo trajo de revuelta a Pablo. Eso es algo interesante, mi amado, porque Dios escogió a David no viendo sus fallas, ni su capacidad, ni su inteligencia, ni su intelecto, si era fuerte, guapo, lo que sea. Dios lo escogió porque miró en su corazón los requisitos que Dios buscaba para que fuera rey. Eso es increíble. David aún no había nacido cuando Saúl fue rechazado. 8 años de diferencia. Y Dios lo había ya conocido. David dice en uno de sus salmos: mi embrión vieron tus ojos, en lo oculto fui formado. Aunque te hubieras tú topado en el plan de Dios para tu vida y que empezaras a realizarlo, esto no quiere decir que terminarás la carrera. ¿Qué quiere decir esto hoy? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Sabías que ¿te acuerdas de Judas Iscariote? La Biblia dice que él iba a caer. La Biblia no da un nombre. Dice que el que comía con él, ese lo iba a entregar. Comía con mis hermanos, es el que lo traicionó. Pero no dice que Judas. Tenía 12 discípulos. Pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Juan, pudo haber sido cualquier otro. Tenían 12, mi amado. Pero había una profecía que uno de los 12 lo iba a entregar. Pero no decía cuál. ¿Estás de acuerdo? Eso es algo importante, mi amado, porque las decisiones que tomamos no es responsabilidad de Dios, sino que Dios conoce nuestros corazones, y aún con nuestras debilidades, con nuestros errores, con nuestros pecados, Él decide escogerte y darte una oportunidad. David pecó muchas veces, cometió grandes errores, pero a diferencia de Saúl, David tenía humildad, era humilde de corazón, reconocía sus errores. Y Saúl no. Saúl era altivo, arrogante, buscando su propia gloria, queriendo agradar a la gente más que a Dios. Y eso es lo que hace la diferencia hoy en día. ¿Cómo está nuestro corazón? Si hay humildad,
voy a estar en el plan de Dios. Reconocer mis errores, reconocer mis pecados. Entonces, aunque a veces nos topemos con el plan de Dios y estemos, no quiere decir que vamos a terminar la carrera. Pablo dijo, ¿verdad? Yo también ando corriendo, no voy a hacer que por andar preocupado con otras cosas, yo no alcance mi meta. Todos tenemos aquí una meta, una carrera, pero tenemos que tener cuidado de realizar el plan que Dios tiene para mi vida. Es algo interesante esto. Fíjate bien, aunque Saúl fue desechado, él siguió reinando por 40 años. Él fue rechazado en el segundo año de su reinado, pero él siguió reinando todo el tiempo. Hay algo que quiero que entendamos hoy y que podamos aprender hoy. El hecho de que tengas el llamado de Dios o la unción o la bendición sobre tu vida no significa que no puedas estropear el plan de Dios en tu vida. Porque yo puedo tener el llamado, yo puedo tener la unción, pero si no estoy en el plan de Dios y empiezo a caminar como Elías, que se fue a la cueva, empiezo a tomar mis decisiones como Saúl y no tomando en cuenta a Dios en cada una de las cosas o decisiones que tome importantes en mi vida, estoy saliéndome del plan de Dios. Así es que toda decisión, mi amado, si tú no lo consultas con el Señor, entonces no va a venir aquello que tú esperas. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque estar con Dios no significa nada más decir es que yo estoy con Dios porque yo voy atrás de la bendición que Dios tiene para mí. No nada más es confesar al Señor, no nada más es decir, es venir aquí a la iglesia. Puedes venir aquí, puedes estar a la iglesia aquí, pero estar lejos de Dios. Porque lo que nos pone cerca de Dios es la obediencia a Él. Es la obediencia a Él. Entonces yo puedo tener la unción, puedo tener el llamado, etcétera, etcétera, pero si yo no obedezco, yo me puedo salir del plan de Dios. En este tiempo, ya en el Nuevo Testamento, no significa que Dios me vaya a rechazar. Dios ya no rechaza, porque estamos en el tiempo de la gracia, en el Nuevo Testamento, donde dice la palabra que Jesús es nuestro intercesor, es nuestro abogado, es nuestro mediador. Entonces, por mucho que la riegue, que cometa pecados, me aleje, ¿verdad? Tengo todavía esa gracia con el Señor por medio de mi Señor Jesucristo. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar, pero si tú lo dejas, te estás saliendo del plan, de los planes que Dios tenía para tu vida. Fíjate lo que dice Jeremías 29:11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios está dispuesto a prosperarte, a bendecirte, a sanarte. Estos son los planes que Dios tiene para ti. Yo quiero que lo visualices de esta manera. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Que seas un hombre bendecido, que seas un hombre próspero, que seas un hombre, ¿cómo se dice? Con la unción, con la presencia de donde quiera que vayas, ¿verdad? Se note que la presencia de Dios está contigo. Y Dios está contigo y te va prosperando cada día. Y todo lo que tú necesitas, Dios lo va a traer. Pero ¿qué pasa si yo me salgo del plan de Dios? Ese es el plan de Dios que tiene para ti. Pero si nos hacemos a un lado, si nos vamos y tomando decisiones como las de Saúl, no vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. La bendición que Dios apartó para ti, para mí,
desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo sabes tú cuáles son los planes de Dios? Aquí están en su palabra. Aquí están. Entonces los planes que Dios tiene para ti, dice, mis pensamientos y todo lo que yo tengo de paz y todo esto son para darte el fin que tú esperas. ¿Cuál es el fin que tú esperas en esta vida? Vida eterna, ser sano, ser próspero, que nada te falte ni a ti ni a tus generaciones. Todo eso, ¿eso tú esperas? Pues eso Dios también tiene para ti. Ese pensamiento Dios tiene para ti. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el Edén, los pensamientos de Dios eran: ellos van a ser bendecidos, no les va a faltar nada, todo lo que me pidan les voy a dar. Era el plan de Dios. Pero como desobedecieron, se fueron, se apartaron del plan original de Dios, y vino la consecuencia que hoy en día estamos pagando. Pero fíjate algo tan hermoso. Dios vuelve a restaurar desde un principio lo que había hecho con Adán y Eva. Porque lo que hizo con nuestro Señor Jesucristo, hoy en día, a través de Él, somos bendecidos, somos sanos. Lo que Dios quería con Adán y Eva, a través de Jesucristo, lo vuelve a hacer. A restaurar lo que se había caído, Dios lo vuelve a levantar de una manera espiritual. Entonces cuando aceptas a Jesucristo, entras en el plan de Dios. A que Dios te bendiga, que Dios te sane, transforme tu vida, te restaure, etcétera, etcétera. ¿Sí me estoy dando a entender, mi amado, lo que Dios quiere hacer contigo? Dios desea que todas las personas realicen su destino, pero esto no sucede automáticamente. Nosotros tenemos que cooperar para que las cosas de Dios, la bendición de Dios, vengan a nuestra vida. Yo he escuchado que nada más declarando, no, declarar es una cosa. Declarar no quiere decir que van a venir automáticamente las cosas. Yo tengo que hacer algo. El Señor dijo que nos iba a salvar, pero esa salvación costó mucho. La bendición de Dios también viene y es gratis, pero Dios espera que tú también hagas tu parte. Esto lo entendía muy bien el apóstol Pablo, porque este plan que Dios tiene para ti y para mí se basa en su gracia. En su gracia. ¿Y qué significa eso? Dios te va a bendecir no porque seas bueno, porque seas perfecto o porque te portes de 10. Dios te va a bendecir porque Él quiere hacerlo, porque Él decidió hacerlo, a pesar de que tú te alejes de Él, a veces no creas, haya incredulidad, haya duda. Dios decidió hacerlo y quiere bendecirte a ti. ¿Sí me explico? Entonces Dios no se basa conforme a tu comportamiento, pero debemos de cooperar para que esto suceda. El apóstol Pablo habló de esto. Vamos por favor a Corintios, 1 Corintios 15:9. Dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos aquellos, pero no yo, sino la de gracia de Dios que está conmigo. Su llamado fue por la gracia de Dios. Él no merecía, dice, él no merecía, no era digno. Pero por la gracia de Dios fue llamado Pablo. ¿Sabes cómo fue llamado Pablo? Persiguiendo a la iglesia, concibiendo matar a los cristianos, a los que creían en Dios. No lo llamó por su inteligencia, aunque él conocía la ley de pe a pa. Para muchos pudiera haber sido: ¿cómo vas a escoger a eso? Quizás como lo dijo Pedro, ¿verdad? Pero ¿cómo, Señor, si nos persigue? Dios le dice: no digas inmundo a lo que yo he limpiado.
Porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces Pablo no quiere decir que estaba buscando en ese momento al Señor. Pablo no estaba buscando a Dios. Pablo estaba buscando a los cristianos y matarlos. Pero Dios lo llamó aún así. ¿En qué se basó Dios para llamarlo? En su inteligencia, en su conocimiento, en su comportamiento, en que lo estaba buscando a Dios. Dios lo llamó por pura gracia, porque yo quiero que este me sirva. Algo vio Dios en Pablo que dijo, este me va a servir, y lo llamó. Pero fíjate tan hermoso esto, porque no lo escogió por sus habilidades, aunque él conocía la palabra de Dios. Luego dijo él, la ley, luego dijo él, lo tengo todo por basura por obtener el conocimiento de Cristo. Él fue instruido a los pies del maestro Gamaliel, en aquel entonces el mejor maestro de maestros. Conocía la ley, toda la ley. Fariseo de fariseos, él dice. Pero dice, todo esto lo eché por basura cuando conocí a Cristo. Entonces no lo escogió Dios por su conocimiento, porque vio Dios en su corazón que era un hombre que era agradecido, humilde, que podía reconocer su error delante de él. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dicho en otras palabras, Dios puede darte gracia, pero tú puedes anular esa gracia. El Señor tiene un plan para ti, pero tú puedes invalidarla. Pablo dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Piensa un momento en esto. Piensa en un momento esto. Dice Pablo, yo fui llamado por la pura gracia de Dios. No era digno porque perseguía a la iglesia, pero la gracia de Dios, Dios quiso escogerme, y por eso estoy aquí. Y lo que Dios hizo en mí, lo que Dios hizo, el llamarme a mí, el escogerme, a pesar de lo que soy, no ha sido de balde, no ha sido en vano, porque Pablo supo corresponder a esa gracia. ¿Sí me explico? Pablo entendió que si por la pura gracia de Dios, Dios lo rescató, lo sanó, lo salvó, él dijo, ¿verdad? Entiendo la gracia, que Dios me escogió no porque fuera bueno, porque fuera perfecto, sino porque era malo, y aún así Dios me escogió, y he trabajado mucho más que los demás. Pero no es que se estaba envaneciendo, estaba diciendo que la gracia de Dios que obró en él lo hizo hacer todas estas cosas. ¿Cómo fuera si Pablo hubiera dicho, Señor, lo que tú hiciste en mí fue en vano, porque me llamaste, estuve aquí, pero no trabajé? Como aquel que le dio los denarios, ¿no? A unos 5, a otro 2 y a otro 1, algo así. El que tuvo 5 trabajó y consiguió otros 5. Al que 2 consiguió otros 2. Pero el que le dio 1 lo entrenó y se escondió, y ahí cuando venga el Señor le doy su denario. ¿Sí me explico? Anuló la gracia de Dios. El dueño le estaba dando para que lo trabajara, y fue en vano lo que le dio, porque no le dio el resultado que él esperaba. ¿Por qué Dios te escogió a ti? Porque Dios miró algo en tu corazón y dijo, este me puede dar más. Pero si no andamos, si no valoramos la gracia que Dios tiene en nosotros de habernos escogido, de habernos visto y de decir, este me puede dar más, anulamos la gracia de Dios. O sea, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue en balde. Hay muchas cosas que hablar aquí en la gracia. Si nos metemos otra vez a la ley, es anular la gracia de Dios. Si nos sometemos otra vez a la ley,
Es decirle al Señor, lo que hizo Jesús no fue suficiente. Tengo que esforzarme yo para alcanzar la salvación. Anulamos la gracia de Dios. Entonces el plan de Dios ya no es el plan original que tenía para mí. Entonces ya estoy haciendo mi plan. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Así como Saúl, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero fíjate que no anules el plan que Dios tiene para ti. No le podemos echar la culpa a Dios de todo lo que sucede en nuestra vida, porque no es lo que Dios quiere. Dios no creó la maldad. El hombre se ha encargado de corromper este mundo. Dios lo hizo con un plan perfecto, pero dio la capacidad al hombre, porque si algo que Dios entiende es que no quiere títeres, Él quiere gente que le reconozca a Él como Dios. Y es lo mismo que sucede hoy, mi amado. ¿Qué es lo que Dios busca de ti? Que le reconozcas. Cuando nos salimos del plan de Dios, mi amado, las cosas que Dios tenía preparadas para nosotros no llegan a nuestra vida. ¿Cuántos han conocido hombres de Dios? Grandes predicadores, en palabra, en obra, pero hicieron algo que se desvió del plan de Dios. Dios no lo desechó. Él se salió del plan de Dios, y lo que Dios tenía para ellos no llega a su vida. Pero si un hombre, un varón de Dios se va, se aparta del plan de Dios, ¿sabes lo que Dios hace? Levanta otro. Y cuando levanta ese otro, sucede lo que Saúl hizo con David. Dio envidia. Viene la envidia. Tanta envidia le dio a Saúl porque porque Dios levantó a David, que lo buscaba para matarlo. Y es lo que sucede, mi amado, que cuando un siervo o cualquier persona se sale del plan de Dios, Dios no va a esperar hasta que éste vuelva. Dios sigue su plan. Dios no sigue tus emociones. Si tú quieres seguirlo, bien. Si no, allá tú. Pero el plan de Dios va a seguir en marcha, contigo o sin ti. Y Dios no va a esperar a que un caprichoso, un desobediente, un berrinchudo no se meta al plan de Dios. Si tú no quieres, Dios va a levantar a otro. Por su pura gracia somos escogidos. Pero también podemos desechar la gracia de Dios cuando nos vamos por otro lado. Y es lo que pasa. Entonces, cuando Dios levantó a David, ¿sabes qué le dio a Saúl? Envidia. Y empezó a hablar. Y empezó a querer matarlo. Tanto fue la envidia, el odio, pero no era David. Era Dios que lo estaba bendiciendo, porque él sí decidió obedecerle a Dios. Y es lo que pasa cuando tú te metes con Dios, empiezas a obedecer a Dios, vas a levantar la envidia de aquel que no se somete a Dios. Y así han caído muchos en mis 20 algo de años que tengo en el Evangelio. He visto cómo grandes hombres de la palabra han caído. ¿Por qué? Porque se han salido del plan de Dios. Y Dios ha levantado otro y otro y otro. Porque han seguido sus propios propósitos, porque han seguido su propia gloria, porque han seguido sus propios planes y no el plan de Dios. ¿Sabes qué pasó con Juan el Bautista? Él empezó a tener la introducción del Evangelio. Él empezó a dar el bautismo en agua. Pero cuando empezó Jesús su ministerio, dice, es necesario que yo mengüe. Entendió, no es mi tiempo, ahora es el tiempo de Él. Su plan, su propósito ya se había cumplido. Llegó a lo que Dios le dijo que tenía que llegar. Pero si nos salimos del plan de Dios, mi amado, no vamos a llegar a nuestra meta. Dice Pablo, no es que ya la haya alcanzado, sino que me esfuerzo para llegar a mi meta.
Tú también y yo tenemos que saber que estamos en un plan de Dios. Y si te metes en el plan de Dios, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, estás en las manos de Dios. Dice un salmo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Su propósito, no mi propósito. Y cuando Dios, o estamos en el propósito de Dios, Dios tiene cuidado de ti y de lo que hagas. Romanos capítulo 11, verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Quiero que entiendas esto, mi amado. Porque aunque yo sea aquí el pastor, aunque yo sea el ungido, y aunque yo, verdad, esté aquí al frente, no significa que no pueda fallar o no pueda salirme del plan de Dios. Saúl reinó sus 40 años. Dios lo rechazó cuando él empezó sus 2 años de reinado, pero no le quitó su reinado. Él siguió reinando, pero su reinado no fue de bendición, sino de mucha aflicción para el pueblo. Él se metió en cosas que no debería. Empezó a hacer y a oprimir al pueblo, tanto que también echó a perder la vida de sus hijos, en especial de Jonathan. Y la bendición de su casa no llegó. Eso fue porque él se fue, desechó el plan de Dios. La obediencia es tan importante en la vida cristiana que sin obediencia no hay tal fe. No hay tal fe, no existe. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Dios me llamó, aquí estoy. Dios me ungió, aquí estoy. Pero no significa que yo no pueda desviarme del plan de Dios. Porque así como yo estoy aquí, muchos han estado también en el frente, pero se han desviado del plan de Dios, siguiendo quizás sus propios propósitos, su propia gloria, lo que tú quieras. Pero para pronto Dios va a levantar a otro. No lo desecha, simplemente no quiere los planes que yo tengo para ti, sigue por donde tú quieres. Pero si quieres mi bendición, vente conmigo, camina conmigo, habla conmigo, obedéceme y vas a saber lo que yo tengo para ti. Así de sencillo es lo que Dios busca de ti y de mí. El plan que Dios tiene para tu vida está basado en su gracia, pero hay que cooperar. Dios te escogió a ti, a mí, para que nuestras generaciones sean bendecidas. Pero depende de nosotros que eso suceda y se lleve a cabo. No es responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad. El plan de Dios ya está en pie y ya está caminando para tu vida y para mí. Depende de que yo lo siga y yo camine en ese plan para que yo alcance las bendiciones de Dios. Tú te puedes salir, tú te puedes desviar. ¿Sí? ¿Te va a desechar Dios? No. ¿Te va a dejar de amar? No. ¿No, te va a faltar algo? No, quizás no. Dice la palabra, por gracia, por misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. Entonces una persona que se sale del plan de Dios por pura misericordia de Dios, sigue, el Señor le da, no le falta, por pura misericordia, pero no está en el plan de lo que Dios quería hacer originalmente con esa persona, no se va a llevar a cabo. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres llegar? Tú y tu descendencia. Depende de nosotros, mi amado. No le echemos la culpa a Dios de lo que sucede en nuestro entorno, porque muchas de las cosas son las malas decisiones que nosotros tomamos. La gente se acerca por la bendición. Dice, no, yo sí creo en Dios.
yo creo que Dios me va a bendecir, yo creo que Dios es bendecir, pero se te olvida la otra parte, se te olvida la parte de perdonar, se te olvida la parte donde tienes que ayunar, que tienes que orar, que tienes que buscar al Señor. Se te olvida la parte que es primero Dios antes que cualquier cosa. Se te olvida la parte donde dice, quien ama más madre, hijos, hermanos, hermanas, más que a mí no es digno de mí. Se te olvida la parte es que tomar tu cruz cada día y seguirle a Él. Se te olvida que antes que cualquier otra cosa dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y esa es la parte más difícil, porque todo el mundo quiere la bendición, pero no quiere llevar el proceso. Está en tus manos. El plan de Dios en tu vida ya está. Ahora tú decides si vas a llegar a la meta o no. Dice la palabra en Apocalipsis, esfuérzate, sé valiente, no vaya a ser que otro tome tu corona. Entonces, si tú no la quieres, si tú no quieres el plan que Dios tiene para ti, Dios se va a encontrar otro y lo va a poner en tu lugar. Así como puso a David en el lugar de Saúl. Saúl era la primera y única opción de Dios. Yo quiero bendecir, Dios lo escogió. Pero él se sale del plan de Dios. Dios dice, tengo que buscarme otro. Y busqué. Curiosamente, buscó el Señor. Como buscó, ¿verdad? Cuando Job estaba Satanás, llegaron los hijos de Dios a la presencia de él y le pregunta a Satanás, ¿de dónde has venido? De rodear la tierra y andar sobre ella. Y luego le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Ninguno como él sobre la tierra. Fíjate, miles de millones de gente, y Dios dice y reconoce que solamente su siervo Job era el único que a él buscaba. Entonces, mi amado, Dios tiene planes para ti, pero está en tus manos que esos planes se lleven a cabo, que estas promesas de Dios se lleven a cabo en tu vida, que esto que dice Dios acerca de ti se lleve a cabo en ti y en tus generaciones. Depende de ti, no depende de Dios, porque Dios ya lo dio. Ahora depende de ti que tú te metas en el plan de Dios, el plan original de Dios, y que Él te bendiga. Por eso te voy a pedir que si te has salido del plan de Dios, vuelvas a entrar al plan de Dios. Que si estás como Elías metido en la cueva, por temor, por las circunstancias, por lo que está sucediendo, te salgas de esa cueva y vuelvas otra vez al camino que Dios tiene para ti, o el plan que Dios tiene para ti. Vuelvo a decir, puedes estar aquí en la iglesia, sí, pero quizás tu corazón esté muy lejos de Dios. No vienes aquí para estar cerca de Dios. Tu corazón debe estar cerca de Dios. Aquí vienes a adorar. Y mucha gente tiene ese concepto equivocado, que viene porque quiere estar aquí en la presencia de Dios. La presencia de Dios está contigo todo el tiempo. Donde quiera que vayas, vienes aquí nada más a adorar a Dios. Entonces, mi amado, si tú buscas al Señor, te metes a tu plan, vuélvete al plan de Dios original. Todo con un corazón humillado delante de Dios, rendido delante de Él. Deja las cosas viejas, deja las cosas pasadas. Dice, he aquí yo hago cosa nueva. No nos hagamos como Saúl. No vamos a ser rechazados, no. Pero si nos salimos del plan de Dios, no vamos a ver la bendición para mí, para mis hijos, para mis generaciones. Todo lo ha puesto Dios en tus manos y todo está en una decisión. Pero tú tomas esa decisión. Ponte sobre tus pies, por favor.
¿Tú crees que Dios no sabía que le ibas a fallar? ¿Tú crees que Dios no sabía que después de haber aceptado a Cristo no ibas a pecar? Claro. Y quizás hasta que lo ibas a dejar. Sí. Pero entonces, ¿por qué te escogió Dios? ¿Qué miró en ti? ¿Te has puesto a pensar? Ahora yo te pregunto, esa gracia que Dios ha puesto en ti o ha dado a ti, ¿ha sido en vano? ¿Ha sido en vano? ¿O puedes decirle, Señor, valió la pena el sacrificio que tú hiciste en esa cruz? ¿Valió la pena el que hayas sufrido ese dolor por mí? ¿Valió la pena, Señor, el que hayas aguantado esos latigazos, esos clavos en tus manos? ¿Valió la pena, Señor, que te hayan escupido, hayas aguantado todo ese vituperio por causa de mí? Porque me escogiste a pesar de cómo soy. Si la gracia de Dios ha obrado en ti, mi amado, reconoce delante de Dios. Si te has salido del plan de Dios, si has anulado la gracia de Dios en tu vida, que por gracia Dios te escogió, no porque fueres bueno o porque fueras perfecto o porque no le ibas a fallar a Dios. Dios lo sabía, pero aún así te escogió a ti. Porque no te escogió Dios por bueno. Fue su gracia, su amor, el que te escogió. Así es que, mi amado, si estás fuera del plan de Dios, si te has alejado de Dios, hoy es un buen tiempo para que vengas y vuelvas al camino. No nada más es conocer, es entender. Y que todo lo que Dios tiene para mí se va a cumplir a medida de que yo me meto en su plan, en su propósito. Así es que, ¿cómo está tu corazón? ¿Sabes que Dios vio en David? No vio perfección, vio un adorador, vio un hombre que estaba dispuesto a seguir a Dios a pesar de lo que sea. Él dice en sus salmos muchas verdades. Dice: aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dice que Él lo sacó del anonimato y lo trajo a ser un rey, de ser un pastor de ovejas. Dios lo escogió. ¿Qué es lo que Dios vio en David? Su corazón humilde, donde él podía hacer. Dice: me encontré un varón que va a hacer todo lo que yo quiero. Y es lo que Dios está mirando hoy, tu corazón. Ahora yo te pregunto, ¿estás dispuesto a obedecer al Señor? ¿Estás dispuesto, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no moverte del camino de Dios? No importa que tiemble la tierra o que el coronavirus llegue y haga estragos en esta ciudad. No nos movemos por eso. Nos movemos por la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios busca, que alguien se mueva por su palabra, por su voluntad.
Así es que, mi amado, reflexiona hoy en tu corazón. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más. Necesita más de ti. Mi corazón necesita más de ti, Señor. Más de ti. Cada día, Señor. Mi vida, Señor, no tiene sentido, Señor, si tú no estás conmigo. Si yo me he salido del plan, Señor, si me he alejado de ti, Señor, si he seguido mis propios propósitos o mis propios planes, Señor, vuelve mi corazón a ti, Señor. Vuelve el propósito, Señor, por el cual me llamaste. Hazme saber, hazme entender, Señor, que apartado de ti no puedo hacer nada, Señor. Alejado de ti, Señor, es no llegar a mi meta. Necesito de tu presencia. Necesito más y más de ti. Necesita más de ti. Porque todo lo
corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Salmo 51 dice: examíname, oh Dios, mira mi corazón. Dice: haz un espíritu nuevo y renueva un espíritu dentro de mí, un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabes por qué Dios escogió a David? Porque vio en su corazón la humildad, vio en su corazón que aunque él fallara, delante de Dios reconocería su falta, y Dios lo levantaría, y Dios otra vez lo pondría en el camino recto. No hay ninguno de los siervos del Señor que no haya cometido una falta, un pecado, pero Dios los escogió así, y así Dios te escogió a ti. Pero no te salgas del plan de Dios. Luego no preguntes por qué Dios, no a mí. Fíjate dónde estás. Voltea a la cruz y fíjate si vas por ese camino, porque si no vas por ese camino, estás perdido. ¿Sabes qué pasaba en el desierto cuando Moisés levantó la serpiente? Cuando en el desierto mordía o algunas serpientes esas venenosas a un hombre, rápidamente volteaba a ver la serpiente de bronce y sanaba. El veneno no hacía efecto. Cuando nuestra vida está perdida de esa manera, cuando nuestro corazón está envenenado o nuestro corazón está alejado de Dios, mira la cruz. Es la brújula hacia dónde tienes que caminar, hacia dónde tienes que dirigirte. Y acuérdate, para que la gracia de Dios que derramó en esa cruz no sea en vano en tu vida. Gracias, Señor. Levanta tu mano derecha. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Tenga a ti de misericordia. Que el Señor esté contigo donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. Si te has alejado de Dios, si has dejado de escuchar su voz y te has alejado siguiendo otras cosas, vuélvete a Dios. Él será amplio en perdonar. Reconoce delante de Dios tu falta y Él te perdonará. Él te sanará. Él te levantará nuevamente para que sigas el camino que Dios te marcó. Así es que, mi amado, haz una reflexión hoy, en este día, en tu mente, en tu corazón. ¿Dónde está tu vida hoy? Y dile: Señor, hazme volver. Vuelve el gozo a mi vida, donde nunca debí haberme apartado. Dios te bendiga grandemente, mi amado. Dios te guarde. Nos vemos el próximo domingo. El Señor te bendiga grandemente. Y aunque te alejaras de Él, que Dios te haga volver, porque no hay otro lugar donde podemos estar sino en su presencia. Dale un fuerte aplauso al Señor.